Alfa Misión Radio, una forma directa de dar a conocer las Sagradas Escrituras. Toda ella es provechosa para la enseñanza, para la amonestación, para la corrección y para la instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. Sean todos bienvenidos. ¿Qué hizo Cristo Jesús por nosotros? Hemos leído Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 11. Dice el verso número 6 y 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero ¿qué hizo Jesús por nosotros? Oiga, estoy seguro que usted y yo, al vernos rodeados de posesiones, difícilmente nos desprenderíamos de lo que tenemos, amados hermanos, de lo que apreciamos, de lo que valoramos, de aquello que amamos, como lo hizo el Señor por nosotros. No lo haríamos por alguien. Quizá usted puede decir, en el buen afán de querer ser alguien que tenga un buen corazón, quizá pueda decir, yo lo haría, pero la realidad es que usted, una de las cosas que pudiera mencionar es, hermano, todo lo que tengo, bueno, es gracias a Dios, pero todo me ha costado. He sudado, he trabajado desde mi juventud, hemos trabajado, si dice la hermana con mi esposo, el hermano con mi esposa, para tener lo que hoy tenemos, gracias a Dios. Pero, amados hermanos, es difícil que de repente usted tenga su auto y puede encontrar una familia que le diga, necesitamos un auto. Es difícil que usted se despoje de su auto para dárselo a alguien. Cristo vive. Porque entra toda esta parte que nuevamente es normal. La misma palabra nos enseña que el que no provee para los suyos, para los de su casa, es igual que un impío. No debe proveer para su casa. Está la parte donde el Señor dice que el que no trabaje, que no coma, a través del apóstol Pedro, de repente pudiéramos decir todo esto. Y es difícil de verdad cuando apreciamos, valoramos, amamos, cuando algo nos ha costado, es difícil despojarnos de ello. Acá vemos que dice, hablando de Jesús el Mesías, sabemos que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Él hizo cosas tremendas por nosotros. Y es importante por eso, primero vernos a nosotros. ¿Qué dejaría usted? ¿Qué haría usted por otros? La palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, habla acerca de la iglesia primitiva, capítulo 2, 3 y 4. La iglesia primitiva dice que los que tenían posesión, los que tenían, por decirlo en esta forma, dinero, los que tenían de alguna otra manera posesiones materiales, vendían sus posesiones para repartirlas ¿a quién? A los necesitados. No es el mensaje precisamente de este día. Yo siempre les he enseñado, cuide lo que Dios le ha dado. Si le ha costado, cuídelo, pero siempre ponga a Dios en primer lugar y que nunca las posesiones materiales
ocupen el primer lugar y Dios el segundo. No, porque entonces se va a lamentar después. Ayude a aquellos que lo necesitan. La iglesia debe ser dadivosa. La iglesia, en una ocasión di este tema acerca de las limosnas, pero uno debe dar. Pero nuevamente, ¿cuál es el problema? Que nos duele cuando amamos, cuando apreciamos, cuando valoramos aquello que quizás nos ha costado. Pero oiga, dice el Señor, verso número 6, el cual siendo en forma de Dios, estamos en Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dios se manifiesta en carne. En el cuerpo que se manifiesta a Dios es lo que se conoce como Hijo de Dios. No se aferró, nunca escuchó usted a Jesús decir que Él era Dios. Por eso el verso 7 nos amplía para poder tener la capacidad, amados hermanos, de poder dar una respuesta cuando dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios se despoja de sí mismo. Dios se despoja de lo que Él tenía y toma la condición de hombre como usted y como yo. Por eso nuevamente repito, como en otras predicaciones, en otras ocasiones lo he dicho, no hay excusa. Hay quienes dicen, hermano, es que siento que no puedo, es que los hermanos, el pastor no me entiende. Quizás tengas razón, pero hay alguien que te entiende perfectamente y es Dios, porque Él, siendo Dios, se despoja de la divinidad de su majestad, tomando forma de hombre. No es que abandonó, no, sino que toma forma de hombre, no trayendo Él la autoridad, amados hermanos, como un capataz de decir, ahora soy ser humano y si alguien me quiere tocar por allá lo voy a matar. No. Seguía siendo Dios, seguía teniendo el poder, pero actuó en la forma humana. Él padeció, Él sufrió, Él pasó momentos difíciles y Él te entiende. Por eso su mirada y mi mirada deben estar en Cristo Jesús. Pero ¿qué hizo el Señor? Gloria a Dios. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Cristo Jesús dejó el cielo por la tierra y lo hizo por usted y por mí. Cristo Jesús dejó el cielo por la tierra. Nuevamente, ahora verso 5 al verso 8 del capítulo 2 de Filipenses. Haya pues en ustedes, dice el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Filipos, hay en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, o en Jesús el Mesías, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oiga, y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solo imagínese por un momento cómo se vive en el cielo. Estoy hablando en palabras humanas porque es lo que hablamos usted y yo. Imagínese el estilo de vida en el cielo. ¿Qué hizo Jesús el Mesías por nosotros? ¿Qué es lo que dejó? Dejó el cielo por la tierra y lo hizo por nosotros. Nuevamente imagínese
el estilo de vida en el cielo, para venir aquí a la tierra a sufrir por gente que quizá no se merezcan. Que alguien dé algo por ellos. Y eso somos usted y yo. Malagradecidos, sin vergüenza. Pastor, no diga eso, no es la verdad. Oh, yo amo a Dios, pero no lo demostramos con nuestros hechos. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Prefirió, amados hermanos, oiga, dejar el cielo, un estilo de vida diferente al de la tierra, y lo hizo por amor a usted y a mí. Él estaba en un trono porque hay un trono, un solo trono. No teniendo la necesidad de pasar lo que pasó, lo hizo por usted y por mí. No le importó, amados hermanos, de que alguien pudiera decir, bueno, pero Él es Dios, Él tiene su trono, no tiene la necesidad. Pero dejó el cielo por la tierra y lo hizo por usted y por mí. Mire, algunos de ustedes se han subido a un árbol muy alto, se ha subido a una escalera a pintar, a hacer algún trabajo en una escalera alta, ¿sí? ¿Y qué pasa, amados hermanos, cuando usted está hasta lo más alto y usted tiene que cortar, por ejemplo, una rama y se le olvida el serrucho, el machete, la sierra, el hacha, qué sé yo? Y está usted a 5 metros en una escalera o un andamio a unos 10 metros. O sea, tener que bajar. Oiga, el Señor, Él podía desde los cielos seguir manifestando su poder para llevar a cabo su plan redentor. Él había hecho algo y había, amados hermanos, decretado, había dado órdenes para cubrir los pecados de aquellos seres humanos. Se podía llevar a cabo el sacrificio de ovejas, de terneros, de machos cabríos, de palominos, según la capacidad de la familia. Pero Dios mismo se da cuenta que no era suficiente, porque todo ello, el derramamiento de la sangre de esos animales, solamente cubría los pecados. Él tuvo que, amados hermanos, oiga bien, estando en las alturas, en su majestad, en su trono, Él tuvo que descender para llevar a cabo un trabajo maravilloso en el cual usted y yo íbamos a salir beneficiados. Y gloria a Dios por ello. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Dejó el cielo por la tierra y lo hizo por amor a nosotros. Yo no sé por qué somos tan mal agradecidos. Yo no sé por qué buscamos excusas y ponemos al hermano y nos andamos quejando, y que el hermano, y de seguro el hermano es el que me está ahí haciendo cosas para que yo no persevere. Ya ponte firme y entiende lo que dice la palabra del Señor. El que persevere hasta el fin será salvo. Pero usted y yo debemos tener nuestra mirada en Jesús, aquel que dejó el cielo por la tierra. Ayúdeme a darle gloria a Dios. Y quiero hacer una aclaración. El cielo no se quedó solo. Dios lo llena todo. Pero Dios se humilló a sí mismo. No había sangre de machos cabríos, terneros, toros, tórtolas. No había sangre de palominos que pudiese hacer lo que hizo la sangre de Jesús.
Por eso recuerden, amados hermanos, dice la palabra acerca de las ovejas. Recuerde cuando el pueblo salió de Egipto, tuvieron que darle muerte y derramar la sangre en los dinteles, en los postes de las puertas de las casas, para que no entrase el ángel de la muerte a ese lugar. Pero oiga, viene el momento que Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente la sangre de Jesús, el Mesías, nos puede librar de la condenación eterna. Gracias a Dios en Cristo Jesús, porque Él me demostró su amor. Prefirió venir a la tierra a salvarnos, hermanos. Si usted no ha tenido una experiencia con el Señor, usted no va a poder contar los cambios en su vida. Yo les he dicho, desde la edad de 11 años yo anduve en la calle. Mis padres se divorciaron a los 13 años. Yo tuve que entrar a una empresa. Yo trabajaba desde los 11 años. En una empresa entré a los 14 años. Andaba en Tijuana en las pandillas. El Señor me alcanza a los 17 años. Y cuando alguien me dice: oye, ¿cómo me puedes demostrar que Dios existe? Científicamente no te lo puedo demostrar, pero esa noche que Dios llegó a mi vida es una noche inolvidable, que la gente, amados hermanos, que alguna institución de gobierno o alguna institución caritativa nunca iba a poder realizar. Dios lo hizo, algo maravilloso en mi interior, y aquí estoy para la gloria de Dios. Jesús murió por mis pecados. Jesús transformó mi vida. Él descendió, se humilló a sí mismo para darme vida. Aleluya. Cristo vive. El Señor es maravilloso. Por eso, si uno ha tenido una experiencia, busque tenerla, porque eso te marca, eso te mantiene. Usted me ve como responsable, como pastor en este lugar. Yo no soy un robot. Tengo sentimientos, paso luchas, pruebas, necesidades. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Porque soy pastor? No, porque mi mirada está en Jesús el Mesías, aquel que se despojó de sí mismo, aquel que teniendo, amados hermanos, todo, no teniendo necesidad de descender, desciende, se humilla a sí mismo para alcanzarme. Y estoy agradecido con Dios. Por eso no, es una tristeza cuando alguien: no, que aquí, que allá, que el hermano. Excusas. Usted no dejaría todo por dárselo a alguien más, porque te dice tantos años. Quizá lo haría por su madre, por su padre, a quien tanto ama, pero por alguien que no es su familia, por alguien, amados hermanos, el pueblo, amados, el Señor en el desierto, cuántas veces no les otorgó grandes bendiciones, consejos. ¿Y qué hacían? Siempre quebrantar la ley de Dios. Y el Señor los ha amado con amor eterno. Cristo vive. Cristo dejó el cielo por la tierra, un estilo de vida diferente en el cielo a la tierra. Hablo de esta manera porque somos humanos. En el aspecto, hablar del cielo, del reino celestial, es un lugar espiritual. Pero imagínense el estilo de vida allá, al de la tierra. Hermano, qué bonito es cuando tenemos cosas lindas, ¿verdad? Bonitas noticias, cuando hay cosas que nos alegran, ¿verdad? Qué hermoso cuando hay en la familia una unión, una armonía. Cuando, amados hermanos, en el trabajo estás contento, ganas bien. O sea, cuando todo está bien, ¡oh, qué lindo! Pero cuando vienen los problemas, sean legales, morales, espirituales, de salud, que algunos dicen:
qué vida aquí en la tierra. Para algunos sus expresiones si esto es el mismo infierno, algunas gentes dicen. Imagínense, yo les pregunto, ¿usted ha pasado momentos duros donde ha llorado por causa del problema que enfrenta? ¿Sí? Y que creyendo en Dios le dice: Señor, ya no puedo. Dios, teniendo un estilo de vida sin nada que ver con estos problemas de la tierra, se humilla a sí mismo. Nadie lo obligó. Él por amor se humilló, descendió. Por eso qué maravilloso lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué más hizo el Señor por nosotros? Recuerde, y todo lo hizo por usted y por mí. ¿Qué otra cosa hizo el Señor? Todo va relacionado en lo mismo, pero Cristo dejó la adoración que recibía por el desprecio, y lo hizo por usted y por mí. Por eso qué tremendo que seamos malagradecidos. Cristianos solamente con un título. Seamos cristianos verdaderos. No vergüenza para el Evangelio. Vaya conmigo a Marcos capítulo 15. Cristo Jesús, o Jesús el Mesías, dejó el cielo por la tierra, pero también dejó la adoración que recibía por el desprecio. Marcos capítulo 15. Alabado el nombre poderoso de Cristo Jesús. Marcos capítulo 15, vamos a leer, a darle lectura, verso 6 al verso número 20. Cuando usted lo tenga, me ayude a exaltar y glorificar el nombre poderoso de Cristo Jesús. Marcos capítulo 15, verso 6 al verso 20 dice: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues quiere que haga? ¿Qué quieren ustedes que haga del que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡crucifícale! Y Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Verso 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Oiga, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. ¿Qué hizo Jesús el Mesías por mí? Dejó la adoración que recibía por la humillación y lo hizo por usted y por mí. Por eso
Déjese de niñerías, de tonterías, de andar acusando y diciendo del otro. Afírmese, póngase bien en el camino del Señor. Es una vergüenza que no sepamos valorar lo que estamos leyendo. El Señor, recuerden la palabra del Señor, Isaías lo menciona. Dice acerca de serafines, de querubines. ¿Cómo le dicen al Señor? Santo, santo, santo. Dejó la adoración por la humillación y lo hizo por nosotros. Lo vistieron de púrpura, pero oiga bien, para vestirlo lo tuvieron que despojar de sus ropas. Una vergüenza pasó nuestro Maestro, nuestro Dios, pero fue por amor a nosotros. Lo que hizo el Señor por nosotros es dejar la adoración que recibía para ser humillado por nosotros. Al que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Llevó en su cuerpo el pecado, la culpa de cada uno de nosotros. Fue menospreciado, amados hermanos, fue vituperado, fue escarnecido y lo hizo por nosotros. Cuán gran amor nos ha demostrado Dios. Es lo que hizo Jesús por nosotros. Yo no vivo por lo que la gente diga de mí. Yo vivo gracias a Dios en Cristo Jesús. Por eso ya viva una vida santa y deje de hacerse el mártir. Es que aquel hermano habló de mí, es que aquel hermano dice esto. Ya, por favor, nunca la gente dejará de hablar. El Señor Jesús fue vituperado, el Señor Jesús, amados hermanos, fue azotado, el Señor Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Lo que usted y yo merecíamos, Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Él padeció por nosotros. A Él sea la gloria, la honra y toda la alabanza. ¿Qué hizo Jesús el Mesías por mí? Dejó el cielo por la tierra y lo hizo por mí. Dejó la adoración para la humillación. A usted le dicen algo, ya, deja de ir a la iglesia. Algo le dice un hermano, deja de asistir a la congregación. Vergüenza le debería de dar. ¿Quiere alguien que le dé ejemplo? Cristo Jesús. Él no se detuvo. Él siendo azotado. Oiga bien, si escucharon de Barrabás, ¿verdad? ¿Qué había hecho Barrabás? Había matado. Bien por él en el aspecto de que lo soltaron en ese día. Hablando humanamente, quizá no se lo esperaba, quizá esperaba los azotes y la sentencia y a la cárcel. Pero por envidia los sacerdotes agarraron al Señor. Pero oiga bien, amados hermanos, recuerden, siempre se los he dicho, el Señor Jesús, Dios en forma de hombre, Dios, amados hermanos, tuvo que hacer algo para salvarnos de la condenación eterna. Y tenía, oiga bien, toda la autoridad y tendría toda la razón para no haber ido a la cruz del Calvario. Por eso esa humanidad clamaba: Padre, si es posible, que pase de mí esa copa, ese sufrimiento, pero no se haga lo que yo diga, no es lo que yo siento, es tu voluntad. Va a hacerse tu voluntad. Por eso cuando al Señor dice que los discípulos fueron a buscar comida, cuando vienen lo mira: Señor, ¿quieres comer? ¿Ya comiste? ¿Quieres algo? Mi comida es que haga la voluntad
de mi Padre. Usted y yo debemos hacer la voluntad de Dios. Nuevamente, ¿qué hizo Jesús el Mesías por usted y por mí? Deja un estilo de vida para venir a pasar algo tremendo en la tierra. ¿Ha leído usted que dice, precisamente lo dice cuando el Señor expresa estas palabras, que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? ¿Usted tiene una cama, un catre, un petate? Dele gracias a Dios. Tiene una almohada ya de pluma, de agua, no sé de qué tenga usted, pero la disfruta. Su cama quizá sea buena. ¿Alguno de ustedes durmió algún día en catre? Levanten su mano. Los que son de mi época, pues. ¿Alguna vez durmieron en un catre? Muy bien. Ahora, ¿quiénes de ustedes en alguna ocasión durmió en un petate? Mire, para los que no saben, en la actualidad es como el colchón de agua. Nada más es una cosita para atenderle y no te acuestes en el suelo directamente. Todavía se usan. Valen como 400 pesos. 300 por ahí. El Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Y sabe, Dios se manifiesta en carne y lo hace por usted y por mí, para salvarnos. El Señor, ¿qué hizo por mí? Dejó la adoración que recibía para ser humillado. La palabra del Señor nos enseña que le golpeaban en su cabeza, le escupían. ¿Algunos de ustedes le han escupido en su rostro? ¿Sabe que eso es humillante? Dice que le arrancaron su barba, le golpeaban y todavía le preguntaban: a ver, adivina quién te golpeó, dinos quién te golpeó. Todo eso lo hizo por nosotros. Por eso, amados hermanos, cuando el verso que leemos en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, muchos se lo saben de memoria, pero ni por aquí les pasa lo que hizo el Señor por nosotros. Él sufrió por nosotros. Yo me recuerdo que cuando el Señor tuvo misericordia de mí, había un grupo de jóvenes que andábamos juntos en la madrugada haciendo cosas indebidas. Y todo esto sucedió que teníamos planes para hacer algo, ya se los he contado, pero el Espíritu Santo de Dios ministró mi vida. Esa experiencia que tuve con el Señor fue algo maravilloso, hermanos. Por eso, cuando yo leo esto, cuando usted y yo le ponemos importancia a lo que de verdad le deberíamos poner importancia, vamos a valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Imagínese que usted esté ganando bien, tenga buena casa, tenga, amados hermanos, nuevamente un buen salario, tenga carro, viva en una muy bonita colonia, y le ofrezcan a usted hacer obras de amor, de caridad. Decir: tienes que dejar todo lo que tienes, pero donde vas a llegar, pues vas a llegar a una casita de cartón, allí no hay cama, y la verdad, a lo mejor hasta te maltratan. Hay gente que dice: no, o sea, ¿por qué yo estoy pasando esto? O sea, ¿qué hago yo aquí? Que la gente me maltrata, vivo en esta casita, todo se moja, o sea, yo no tengo necesidad, yo ya tengo buen trabajo, casa, carro, vivo en buen lugar, ¿yo qué necesidad tengo? Estas son las expresiones cuando no se tiene amor para ayudar a alguien. Y Dios no tenía la necesidad de descender y en la forma de hombre pasar todo lo que pasó. Él no tenía la necesidad. Todo eso lo íbamos a pasar usted y yo, pero Jesús lo pasó por nosotros.
Somos afortunados, dicen por ahí. Somos dichosos. Es una gran bendición tener a un Dios así. Cristo tenía, amados hermanos, todo a su disposición. ¿Se recuerdan ustedes cuando es tentado por el diablo, que el Señor Jesús lo reprenda? Que el mismo diablo le dice, le cita precisamente la Escritura, que dice que lo llevó al pináculo más alto del templo. Arrójate, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Recuerden que le dice, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Se recuerdan? Todos estos reinos que le muestra, te daré si postrado me adorares. ¿A qué voy con esto? Que Dios se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y no escatimó. O sea, en realidad supo separar lo divino de lo humano, porque como Dios tenía toda la autoridad de llamar a ángeles para que lo cuidaran, o sea, Él dar la orden para evitar ser crucificado, que ese era el plan de Dios. Sin embargo, estando en la condición de hombre, recordemos, se humilló a sí mismo. Él no se valió de lo que Él era. Él no dijo, yo soy Dios y me respetan, ya estuvo bueno. No, Él por amor termina su plan que Él había trazado. Y aquí está el fruto. Estamos usted y yo, gracias a Dios, en Cristo Jesús. ¿Y cómo somos nosotros? ¿Cómo somos usted y yo? Si alguien nos humilla y tenemos nosotros, amados hermanos, el poder, pero luego muchos dicen, por eso es una vergüenza, una pena, perdón que lo diga, de muchos políticos, no digo de todos. Hablan y dicen. Algunos años escuché que uno dijo, no hay pobreza en México. Uno por ahí que dice, si con 40,000 pesos se puede vivir bien. Ellos que ganan bien, vergüenza debería de darles. Yo les aseguro que si los retaran a vivir un año sin el salario que ellos tienen, capaz que al mes, a los 2-3 meses quizá, va a decir, ¿qué necesidad tengo? Me voy, yo tengo dinero, tengo buen trabajo. Cristo vive. Pastor, lo van a escuchar, no importa. Es una verdad. Alguien que no habló y demostró su amor es Dios. Por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Dios mismo dice, vendrá y lo salvará. Y viene Dios, como dice la Escritura en Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y podemos ver que en Mateo capítulo 1, verso 21 al 23, habla el cumplimiento para que le ponga por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, para que se cumpla la escritura del profeta que dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios se manifestó y nos demostró su amor. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Dejó el cielo por la tierra, dejó la adoración por la humillación, y lo hizo por usted y por mí. ¿Qué necesidad tenía? Si los que merecían ser humillados, golpeados, vituperados, avergonzados, usted y yo.
por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. El pecado entró por un hombre y de ahí pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hoy tenemos la misericordia de Dios. ¿Qué hizo Cristo Jesús por nosotros? Tercer punto, dejó sus riquezas para que usted y yo seamos ricos. Cristo vive. No, y no piense en el dinero, porque luego piensan en el dinero. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, verso 9. ¿Qué hizo Cristo Jesús por usted y por mí? Dejó sus riquezas para que usted y yo fuésemos enriquecidos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9, solamente. ¿Lo tiene, hermano? Cuando lo tenga, dele gloria a Cristo Jesús. ¿Ya? Mire lo que dice, verso 9 del capítulo 8. Porque ya conoce la gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo, ¿qué dice ahí? Rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Dejó la riqueza por la pobreza, pero no en vano. Todo no lo hizo, amados hermanos, porque él tenía la necesidad. No. Imagínense un estilo de vida, hablando del estado espiritual, muy diferente al de la tierra, para venir a pasar en la tierra lo que nunca pasa en el reino de los cielos. En el reino de los cielos Él es adorado las 24 horas que usted y yo conocemos. Por eso muchos se preguntan, hermano, y allá, cada cuánto, y cuando hablan de tiempo, cada cuántas horas. No, allá no existe el tiempo. El tiempo es aquí, segundos, minutos, horas, días, semanas, años, décadas. En el reino de los cielos no existe, en Dios no existe el tiempo. Por eso usted y yo debemos aprovechar el tiempo. Está aquí en la casa del Señor, adore al Señor. Está aquí en la casa del Señor, exalta al Señor. Está aquí en la casa del Señor, dele gracias a Dios. El Señor es digno de ser en gran manera alabado. Por eso se les cae el teatro a muchos cuando dicen: el sábado es el día del Señor, el domingo es el día del Señor. El día del Señor es todos los días. Dios es digno de que la iglesia le adoremos, le exaltemos todos los días. Todos los días. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos, nos alegraremos en Él. ¿Qué ha dejado usted para demostrarle al Señor el agradecimiento por lo que Él hizo por usted? Oiga, Él prefirió, Él dejó el estilo de vida del cielo para venir a la tierra a hacer algo. Dejó el estilo o dejó la adoración que recibía por un tiempo para venir a ser humillado. Y, amados hermanos, siendo rico se hizo pobre para que nosotros en Él, claro, habiendo pasado todo lo que pasó, seamos ricos en fe. Pero ahora, ¿cómo le demuestro yo a Dios? Tenemos, queremos y dame, Señor, y te pido, Señor, y hemos llegado al final de esta programación. Esperamos que el consejo de las Sagradas Escrituras
hayan sido de gran bendición para su vida. Para nosotros ha sido un gran privilegio haber compartido con ustedes. No deje de escucharnos, y si el eterno Dios nos permite la vida, será hasta la próxima. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Muchas gracias.